Muchos querían seguir al Señor. Había mucha gente que quería seguirle, había mucha gente que quería conocerle, que quería estar con Él. Varios de ellos se acercaron al Señor y dijeron: Señor, déjame seguirte. Y el Señor les dijo: sígueme, pero espérame, Señor, déjame primero, tengo que arreglar un asunto con mi padre y con mi madre y luego te sigo. Y él le dijo: no eres digno de seguirme, no eres digno de seguirme. Muchas personas se acercaron así como el joven rico, ¿no? Señor, yo quiero seguirte. Bueno, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Y qué hizo este joven? Dijo: no, tengo demasiada riqueza como para abandonarlas y seguirte a ti. Tristemente, muchas personas tienen un concepto de un Cristo, de un Jesucristo distinto en nuestro tiempo. Hay personas que buscan a Cristo simplemente porque es emocionante conocer a alguien tan especial como lo fue Él. Algunas otras personas siguen a Jesucristo porque siempre lo han hecho, sus padres lo hicieron y ellos desde pequeños lo hacen, pero no conocen a Jesucristo, desconocen quién es Cristo. Algunas otras personas buscan a Cristo pensando en que Él va a resolver todos sus problemas y que al final, como Él va a resolverlo todo, van a tener una vida placentera y feliz. Pero cuando ven que no sucede así, simplemente abandonan al Señor, lo abandonan. Algunos otros piensan que Jesucristo solamente es para un tiempo, para un momento, y no es alguien que debe de cambiar su vida totalmente. Jesús es un gran desconocido en la iglesia en estos tiempos, mis hermanos. Poco sabemos de Jesús. Sabemos algunas cosas de Jesús, pero no conocemos a Jesús. Esto fue lo que el Señor le dijo a estos hombres. ¿Se acuerdan allá en Mateo 7? Cuando le dijeron: Señor, nosotros enseñamos, profetizamos, hicimos esto, hicimos aquello. ¿Te acuerdas cuál es la respuesta del Señor? Nunca os conocí, no te conozco, no sé quién eres. Y lamentablemente, si el Señor no te conoce, no tienes vida eterna. No tienes vida eterna. La exposición de la palabra, la enseñanza de la doctrina se está sustituyendo en muchos lugares por palabras bonitas, discursos agradables, cosas que la gente puede aceptar sin tener que cambiar nada en su vida. Y esto ha sucedido mucho en las iglesias hoy en día, hermanos. Ayer a Eduardo le dijeron que por qué predicaba tanta doctrina, tanta teología. Y hermanos, ¿y qué quieren que predique? ¿Del periódico? ¿De las noticias escandalosas del espectáculo? ¿De qué quieren que predique? Si no es de la Escritura, ¿no? Y tristemente mucha gente piensa que la iglesia es un club social donde venimos a pura fiesta, a celebrar lo que sea. No, venimos a celebrar al Señor. Este es el día del Señor. Este es el día en donde recordamos la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y celebramos ¿a quién? A Jesucristo. Ese es nuestro motivo de estar aquí. No venimos a ser amigos, podemos hacer amigos. No venimos a conocer gente bonita, conocemos gente bonita. Pero eso no venimos a este lugar. Venimos a adorar a nuestro Señor, a reconocer a nuestro Señor. Lamentablemente mucha gente no ha encontrado quién es Jesús. Jesús sigue siendo un desconocido para ellos. Y en estos versículos que vamos a meditar esta mañana, nuestro Señor Jesús no habla en ellos, pero nos enseñan cómo puede haber respuestas diferentes a la persona de Jesucristo. ¿Cómo puede ser que haya tantas respuestas tan variadas a la pregunta ¿quién es Jesús? Y es cierto, mucha gente puede conocer cosas de Jesús, pero al no conocer a Jesús está perdido. Está completamente perdido, no tiene esperanza, no tiene ninguna esperanza en esta vida. Vamos a ver aquí 4 respuestas a la persona de Jesucristo. Yo espero que no sea ninguna tuya, porque ninguno de estas respuestas es una respuesta de fe. Ninguno de ellos. Ninguno. Es gente que estuvo expuesta a la persona de Jesucristo, al mensaje de Jesucristo, a la experiencia de verlo en vida.
de tenerlo presente frente a ellos. Y al parecer muy pocos o ninguno de ellos creyó. Y esto es triste, ¿no? Porque si en aquel tiempo, estando Cristo presente, les resultó difícil creer en Él, imagínate ahora que no está presente físicamente. Es más difícil que la gente crea. Es más difícil confiar en algo que no se ve, en alguien que no tenemos enfrente. 4 respuestas a la persona de Jesucristo. Primero, los impresionados. Los impresionados. Verso número 40 y 41. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta, y otros decían: este es el Cristo. Y tengo que recordar de dónde venimos, porque llegamos aquí y decimos: ¿y qué pasó? Bueno, versículos anteriores, Jesús se levanta en medio de la fiesta, ¿ok? En medio de la fiesta se levanta y les dice: si alguno tiene sed, verso 37, venga a mí y beba. ¿Qué es esto de tener sed, venir a Él y beber? Verso 38, creer en Él. Creer en Él. Él hace un llamado a toda la multitud que está ahí en la fiesta en Jerusalén y les dice: vengan, yo soy la respuesta para sus vidas. Es lo que les está diciendo. Yo tengo todo lo que tú necesitas. Ven. Y si recuerdan, lo vimos hace 15 días, en un momento solemne, en medio de la ceremonia, se levanta el Señor y a gran voz dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahí está. Este es el mensaje. No hay más mensajes. Cristo es la solución. Cristo es la respuesta. Este es el mensaje. ¿Cuál fue la respuesta de algunos? Bueno, algunos, oyendo estas palabras, dice el verso 40, dijeron: verdaderamente este es el profeta. Estas personas, algunos de ellos, se convencieron de que Jesús era el profeta descrito por Moisés. Ahí en Deuteronomio 18, del 15 al 18, Moisés le dice al pueblo que del medio de ellos Él va a levantar un profeta como Moisés. Lo voy a leer, Deuteronomio, anótalo, no lo busques si no quieres. Deuteronomio 18, 15. Dice Moisés: profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb en el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Verso 18: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Algunos de esta multitud dijeron: este es el profeta, este es el profeta. No estaban pensando en algunos de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos entendían que este profeta iba a ser el Mesías. Este es el profeta, este es el que viene a sustituir a Moisés. ¿Te acuerdas que ya habían dicho algo así algunos en la multitud ayer en Juan capítulo 6? Cuando los alimentan: este es el Mesías, este es superior a Moisés, nos da de comer como nos dio de Moisés de comer maná en el desierto. Este es el profeta. Otros consideraban a Jesús como el Mesías, como el Cristo, dice allí, como el Cristo. Y diríamos: bueno, entonces sí creyeron en Él. Bueno, pudiera ser que este conocimiento no fuera completo. Al menos estaban convencidos de que Jesús era un enviado de Dios, pero no estaban convencidos de la persona de Jesucristo. No estaban convencidos que Él es el Hijo de Dios que se encarnó y vino al mundo a morir por sus pecados. Eso no lo entendían. Ellos no entendían que Jesús era el Hijo de Dios. Creían que era el profeta por las señales, ahí en el 6:14, y ahora por las palabras que decían, y algunos decían que Él era el Cristo, por la forma de hablar, por la autoridad de su mensaje, por lo directo de su manifestación. No eran propias palabras de un hombre cualquiera, eran alguien muy especial.
y entonces aquel hombre, Jesús, podía ser aquel Cristo que Israel estaba esperando. Sin embargo, estos estaban intimidados por miedo a las autoridades judías. Estaban convencidos de la identidad de Jesús, lo identificaban, pero no habían depositado por completo su fe en Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, 6 meses después están en Jerusalén gritándole a Pilato: crucifícalo, crucifícalo. ¿Creyeron en él? Tal vez intelectualmente estaban convencidos de que era especial, de que era alguien distinto, pero nunca depositaron su fe en él. Y puede ser que aquí haya alguien que esté convencido intelectualmente de la importancia de Jesús en la historia. La historia se divide antes de Cristo, después de Cristo. Tal vez estamos impresionados por las señales de Jesús: alimentar a 20,000 personas con unos panes y unos peces. No cualquiera, ¿verdad? Sanar a un paralítico en un estanque, no cualquiera lo puede hacer. Cambiar el agua en vino, tampoco cualquiera lo puede hacer. Y veremos más señales más adelante del Señor. Pero eso no significa que creyeran en Él para salvación. Son como los que están ahí en el capítulo 2, en Juan capítulo 2, verso 23. Dice Juan, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero, ¿te das cuenta de algo? Pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos, conocía el corazón de cada uno de ellos y no confiaba en su creencia, en su deseo de creer en Él. Decía: no les creo tanto, se me hace que no creen tanto como deberían de creer en mi nombre, no confían en mi persona, no saben quién soy yo. Estaban impresionados con la enseñanza, con la personalidad de Jesús, pero no entendían claramente su ministerio, su encarnación como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No entendían el ministerio de Cristo. Y probablemente tú te encuentras en esa situación hoy. Has escuchado mucho sobre Jesucristo, has escuchado mucho sobre el Evangelio, pero no te ha convencido el Espíritu Santo, no ha transformado tu vida, no ha cambiado tu corazón y sigues con un corazón necio, duro, empecinado, siguiendo las cosas que antes hacías antes de conocer a Cristo. Y entonces Cristo no ha cambiado tu vida. No ha cambiado tu vida. Todavía no te transforma. Eso significa que sigues siendo la criatura anterior y no ha habido nada nuevo. No has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Y puede ser que tus papás te hayan enseñado desde pequeño o desde pequeña. Puede ser que te hayan llevado a la iglesia. Puede ser que estés aquí, pero tu cerebro está pensando en otra cosa. Mi hermano, peligro, peligro. Porque puedes estar convencido intelectualmente, pero si Cristo no es tu Señor y tu Salvador, tu destino eterno es el infierno. Así de sencillo. Y no va a cambiar. Y no va a cambiar. No son como Pedro, que pudo declarar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No eres como Pedro, que responde ahí en el capítulo 6, versos 68 y 69, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tristemente hay mucha gente así en las iglesias, que les gusta que les hablen cosas bonitas, pero que no les gusta ser confrontados con su pecado. Y mi hermano, yo espero que sigas viniendo a la iglesia, pero si no, escúchalo. Tu pecado te separa de Dios.
y tu pecado te va a separar eternamente de Dios si no te arrepientes, si no confías en Cristo y le reconoces como Señor y Salvador. No importa quién seas, hombre, mujer, chico, grande, joven, anciano, lo que sea. Si no has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, vas a ir al infierno eterno, donde no hay salida. No hay salida. Y no pienses que por portarte medio bien, de repente un día sí y un día no, te va a ir bien y estás aceptado delante de Dios. No. Él demanda vidas santas, no cosas a medias, no medios santos. Tristemente, los cristianos en este mundo, en este momento, nos encanta el mundo, las cosas del mundo, nos encanta lo que el mundo ofrece, la fama, la fortuna, el dinero, la riqueza, la vida próspera, la vida feliz. ¿Quién quiere ser infeliz? Levante la mano. Nadie, ¿verdad? ¿Cómo no? Yo quiero felicidad, yo quiero lo mejor para mis hijos, yo quiero lo mejor para mi esposa. Nunca está fuera de quién, de Cristo. Nunca vas a encontrar lo mejor fuera de Cristo. Cristo es la solución, ¿no? Lo dijo ahí el Señor, ahí en el verso número 37 y 38. Él es la respuesta. Él es la respuesta. Todo lo que el mundo pasa, dice 1 Juan capítulo 2, es todo lo que el mundo ofrece es pasajero. El mundo pasa y sus deseos. El mundo es pasajero, mi hermano. Este mundo que tú ves, en el cual tal vez confías en tus habilidades, tus talentos, tu negocio, tu riqueza, lo que Dios te haya dado, tú dices, no, aquí estoy bien, yo voy a seguir adelante, Dios está conmigo. Esto se queda. Todo esto que tú ves se va a quedar. Va a ser destruido. No te vas a llevar absolutamente nada cuando mueras. Nada. El problema es a dónde vas a ir a terminar cuando mueras. ¿Dónde vas a terminar cuando mueras? ¿Vas a terminar con Dios o vas a terminar lejos de Dios? Sin esperanza. Estos impresionados estaban ahí con el Señor, lo escucharon hablar, estaban con Él, sentados junto a Él en el templo, pero no fueron convencidos, solo impresionados. Hay otro grupo, y estos todavía son peores, los incrédulos, versos 41 y 42, ahí tienes tu Biblia abierta. Pero algunos decían, ¿de Galilea de venir el Cristo? Nos dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Y estos incrédulos conocían la Escritura. Es impresionante, ¿no? Sabían la Escritura, tenían una doctrina correcta, pero no una vida correcta. Sabían lo que dice la Biblia. Estos hombres decían, ¿de Galilea de venir el Cristo? Preguntaban burlonamente. Ellos sabían que no iba a venir de Galilea, sabían que debía de nacer en Belén, lo dicen ellos más adelante. Pero se olvidaron de lo que dicen los profetas. Allá Isaías dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Y sabes de qué tierra se refiere el profeta Isaías? Galilea de los gentiles. ¿Sabes por qué Galilea de los gentiles vio gran luz? Porque ahí vivió ¿quién? Jesucristo. No nació en Galilea, pero vivió en Galilea. Vivió en Galilea. Ahí estuvo el Cristo, ahí estuvo Él. Él fue una luz en ese momento, en ese lugar de tinieblas. Sin embargo, Él fue despreciado y desechado por los hombres. Su pueblo le abandonó, su pueblo no le reconoció. ¿Te acuerdas? Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, le despreciaron. Por ellos sabían, como judíos, sabían que el Mesías no iba a venir de Galilea, sino iba a nacer en
Belén. Ellos lo sabían. La Escritura lo dice. El profeta lo dice. El profeta dice que de Belén iba a nacer el Cristo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ahí está el profeta diciéndolo. Ellos lo sabían. Ellos lo sabían. Tenían un conocimiento correcto de la Escritura. El Mesías saldría de Belén, dice el profeta Miqueas. Sin embargo, ellos se mofaban de Jesucristo. No examinaron, no investigaron. Si ellos hubieran investigado un poco respecto a Jesús, se hubieran dado cuenta que él descendía directamente de la familia de David. Y si hubieran entendido y hubieran investigado, cosa que pudieron haber hecho en los registros del templo, ellos pudieron haber investigado dónde nació Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y ellos hubieran encontrado que Jesús nació ¿dónde? En Belén. Y entonces sus dudas se hubieran terminado, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Tenían un conocimiento claro de la Escritura, sí, pero no fueron más allá. No fueron más allá. Prefirieron quedarse en su incredulidad. No les interesó investigar las credenciales mesiánicas de Cristo, cosa que pudieron haber hecho. Si ellos hubieran investigado, hubieran ido al registro del templo y hubieran investigado a ver dónde nació este hombre, quiénes son sus padres, en qué lugar nació, dónde está el registro de Jesús, ellos hubieran encontrado que Jesús reunía todos los requisitos de las Escrituras para ser el Cristo. No lo hicieron. Prefirieron seguir en su incredulidad. En su incredulidad. Jesús cumplía todos los anuncios proféticos en cuanto al lugar de nacimiento y el origen de Cristo. Y ellos pudieron haberlo encontrado, pero no lo hicieron. Se conformaron con lo poco que conocían de las Escrituras, que no era malo, pero era insuficiente. Y hoy hay mucha gente que conoce mucho de las Escrituras, pero lo que conoce es insuficiente. Y no quiere investigar más. Prefiere quedarse con un Jesucristo que murió en la cruz y ahí lo dejan crucificado. Y no lo bajan de la cruz y ahí sigue colgado el pobre, el Cristo de ellos, el mío no. Ahí sigue colgado su Cristo y un día pues se caerá, ¿no? O se bajará, o a ver qué le pasa. Nosotros no creemos en ese Cristo, ¿verdad? Nosotros creemos en un Cristo que vino, murió, fue crucificado, fue bajado en la cruz, muerto y fue sepultado. Y 3 días después resucitó. Y 40 días después se fue a sentar a la diestra del Padre. Ese es el Cristo que creemos. Pero si no investigas y te quedas con lo que alguien te dijo, y tal vez sea correcto lo que te dijeron, pero no tienes una convicción completa, jamás vas a creer en el Cristo de la Biblia y vas a seguir en incredulidad. Vean el verso 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de estas opiniones tan divididas, hicieron que las personas discutieran entre ellos. Discutieran y no se pusieran de acuerdo quién es Jesús. Ve que la causa de la discusión entre ellos fue Cristo. Cristo. Jesús lo advirtió ahí en Lucas 12, 51 al 53, para los que están anotando. Lucas 12, 51 al 53. Jesús dijo: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Jesús no vino a traer paz, Jesús vino a traer división. Y mi hermano, es mejor que te dividas del incrédulo, te separes del incrédulo, a que sigas con el incrédulo. Si no quiere creer, es su asunto, mi hermano. Es su asunto. Si tu hijo no quiere creer en Cristo, es su problema, no es tuyo. Tú sigue orando por él. Sigue confiando en la soberanía de Dios. Sigue confiando en que si Dios lo escogió en la eternidad pasada, él llegará a los pies de Cristo.
pero eso es problema de él. Si él no quiere creer en Cristo, ¿qué puedes hacer? ¿Obligarlo? Bueno, si es pequeño, lo puedes obligar a venir a la iglesia. Si es adulto, va a ser mucho más difícil que lo obligues a venir a la iglesia. Pero mi hermano, Jesús no vino a unir familias, vino a separarlas. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes quién es quien separa las familias? La creencia en Cristo. La creencia en Cristo. A mí me gusta estar mucho con mi familia, mucho. Viví mucho tiempo con mis primos, mis tíos. Pero mi hermano, a veces hay situaciones que nos separan de la familia. Ya no te invitan a sus fiestas porque tú eres un aleluya, un hermanito. ¿Cómo te van a invitar a sus fiestas si las hacen el domingo al mediodía cuando saben que tú no puedes porque tú vas a la iglesia? ¿Sabes por qué las hacen el domingo al mediodía? ¿Sabes por qué? Para que tomes una decisión. ¿Quién es prioridad en tu vida? ¿La familia o el Señor? ¿Quién es prioridad en tu vida? El Señor. En mi vida es el Señor. En mi vida es el Señor. Y si me tengo que separar de mi familia por eso, hermanos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Él vino a eso. Él divide a las personas entre creyentes e incrédulos, entre los que caminan en la luz y los que caminan en la oscuridad, entre ovejas y cabras. Él separa a los hijos de Dios de los hijos del diablo. Mi hermano, ¿qué podemos hacer? Creer en Cristo. Creer en Cristo. Y habrá quien no crean. ¿Qué podemos obligarlos a que crean? No. ¿Podemos orar por ellos? Sí. Por mi pariente incrédulo, mis hijos, mi esposa, mi esposo, sí. Mis padres, mis hermanos, sí, puedo orar por ellos. Pero hermanos, Cristo separa. Cristo divide familias por la fe en Él. ¿Qué prefieres? ¿Tener a Cristo o tener a tu familia? ¿Qué prefieres? ¿Conservar un hijo o conservar a tu Señor y Salvador? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Verso 44. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Esta es la tercera vez que menciona este capítulo que ellos querían prender a Cristo y que no pudieron hacerlo. Desde que llega a Jerusalén, ahí en el verso 30, verso 32, incluso el Señor les dice que procuran matarlo, ¿se acuerdan? Ustedes quieren matarlo y él dice, no, ¿quién? ¿Qué? ¿Cómo crees? Todos te amamos. No es cierto, querían matarlo, querían aprenderlo para darle muerte, pero ninguno le echó mano, dice Juan. ¿Te acuerdas por qué? Porque no era ¿qué? Su hora. No era su hora, no era el tiempo, no era el tiempo de que Él cumpliera con el plan de Dios. Nadie podía adelantar el tiempo destinado por Dios para la muerte de su hijo. Nadie, ni ellos. Todavía no era la hora. Faltan 6 meses más o menos de este pasaje del capítulo 7 a la cruz. 6 meses faltan. Estamos más o menos en septiembre, octubre, y eso sucederá en el mes de marzo, abril. Pero falta tiempo, todavía no era el momento. Todavía no era. Esta opinión dividida que tenía la multitud permitió a Jesús seguir su ministerio sin ser arrestado, sin ser detenido de inmediato. Mucha gente tenía una opinión favorable de él, aunque no creían en él. Sus enemigos debían de tener cuidado, hermanos. Porque imagínate un alboroto en medio del pueblo que consideraba a Cristo como un profeta o como el posible Mesías. No querían escándalos. Por eso dice Juan que ninguno le echó mano. Todavía no era el momento para eso. Entonces hemos visto a los impresionados, los incrédulos. En tercer lugar, veamos a los intimidados. Verso 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído?
Ah, qué fácil era, ¿no? Ustedes vayan y tráiganlo. ¿Por qué no fueron ellos? No son tontos, hermanos, tenían miedo del poder de Cristo. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? En este momento, los alguaciles, la guardia que había dentro del templo, esta guardia eran levitas, de la tribu de Leví. Ellos eran los que cuidaban el orden en el templo, ¿okay? Eran una especie de policía que se dedicaba exclusivamente en el área del templo. No tenían jurisdicción fuera del templo, solamente en el templo. Y a diferencia de los que fueron impresionados y de los incrédulos, los alguaciles del templo estaban intimidados. Estaban intimidados. Los principales sacerdotes y los escribas los habían enviado a arrestar a Jesús. Posiblemente no querían que el arresto fuera en medio de la multitud. Por eso probablemente las instrucciones eran llevar a Cristo delante de ellos. Pero como llegaron con las manos vacías, les preguntaron: ¿por qué no le habéis traído? ¿Por qué no le trajeron? Probablemente ellos estaban esperando el momento, la ocasión para prender a Jesús. Ellos no dijeron: la multitud nos lo impidió, pudieron haberlo dicho. En lugar de ellos expresaron sorpresa. Ve cómo dicen los alguaciles: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Nadie habla como él. ¿Cómo lo vamos a arrestar? Fueron intimidados por la palabra, la enseñanza y la personalidad humilde de Cristo. En contraste con los fariseos y con los principales sacerdotes, Jesucristo era un hombre humilde, sencillo. Mi hermano, si pudiéramos regresar en el tiempo, pudiéramos entrar en ese momento al templo, no distinguiríamos a Jesús de los otros hombres. Era igual que todos ellos. La diferencia estaba en sus palabras y en su personalidad. La diferencia estaba en su persona, no en su aspecto. En su aspecto se parecía a todos. Era igual que todos ellos. Era un pescador más de Galilea, podrían haber dicho algunos. Las palabras de Jesús habían calado hondo en ellos, de modo que no podían dejar de testificar que la razón principal de por qué no le prendieron es la propia personalidad de Jesús. Y obviamente esto llenó de ira a los fariseos y a los principales sacerdotes. Si Jesús había impresionado a aquellos levitas que eran siervos o empleados de ellos, ¿quién iba a arrestar a Cristo si no hubieran sido ellos? ¿Quién lo iba a hacer? Los alguaciles no solo quedaron impresionados por las palabras de Jesús, sino que no habían tenido la valentía de arrestarlo y habían ahora tenido la valentía, sí, de confesar delante de los enemigos de Cristo que nadie había hablado como Cristo. Nadie ha hablado como Él. Ninguno. Ninguno. Jesús impactó con la autoridad de su palabra. Eso hizo en todo su ministerio. Nadie ha hablado como Él. Nadie tiene la autoridad que Él tiene. Nadie, absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque Él es la palabra encarnada de Dios y sus palabras llevaban la autoridad divina. ¿Te acuerdas? Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la palabra de Dios encarnada. No había comparación posible entre lo que Jesús decía y lo que los escribas o los maestros acostumbraban decir. Mientras que aquellos hablaban de la ley, Jesús aplicaba la enseñanza de la ley a la vida de los que la habían. Y esto los impresionó. No es lo mismo que te hablen de la ley a que te digan cómo debes vivir la ley, ¿verdad? Es diferente. Es diferente. No hay ministerio más poderoso cuando se descansa y se sustenta en la palabra de Dios. ¿Qué hablaba Jesús? No sé si te has preguntado qué tanto les enseñaba Jesús a la gente. ¿Qué le estaría diciendo Jesús a la gente? Bueno, yo creo que tenemos una idea en Lucas 24. Si me acompañas por favor a Lucas 24. Tenemos una idea de lo que Jesús enseñaba, que yo creo que a muchas personas les costó trabajo entender y que entendieron muchos, incluso los discípulos, hasta después de la resurrección. Lucas 24,
Jesús resucita de entre los muertos. Del verso 13 en adelante va camino de Emaús, donde van dos de sus discípulos. Verso 25, ahí voy a leer, Lucas 24, 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. ¿Qué enseñaba Jesús? Las escrituras. ¿Qué? ¿Les hablaba del mar, cómo abrió Moisés el mar? Bueno, sí, pero les declaraba lo que las escrituras decían. ¿De quién? De Cristo. Esto se lo dijo a dos de los discípulos. Tú vas a decir, pero ¿a quién más le dijo lo mismo? Bueno, mismo capítulo, un poco más adelante, se aparece a sus discípulos en Jerusalén, verso 44, Lucas 24, 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué les enseñaba a la gente? Lo que la Escritura decía de Él. ¿Qué pasaba con la gente? No entendían. A estos Jesús tuvo que abrirles el entendimiento para que comprendiesen. A esa multitud no. No lo hizo. No lo hizo. Él les enseñaba lo que la Biblia decía de Él. Lo que la Biblia decía de Él. Lamentablemente el día de hoy la palabra de Dios ha sido sustituida por pensamientos, visiones, experiencias humanas que no tienen poder para transformar el corazón de las personas. El único poder que tienen es para confundir a la gente. Y mucha gente está confundida porque conocen a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Creen en un Cristo que no es el Cristo que está escrito aquí en la Escritura. No es el Cristo de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay gente que sigue sobándole el oído, dice Pablo, a la gente, hablándole cosas bonitas. Échale ganas, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te ama y Dios quiere lo mejor para ti. Pero eso no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Nosotros que conocemos decimos, no, eso no dice la Escritura. Eso no dice la Biblia. Estos hombres estaban, además de incrédulos, intimidados por la personalidad de Jesús, y no creyeron. Llegamos al último grupo, los insensatos, versos 50 en adelante. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, ¿te acuerdas? Nicodemo, Juan capítulo 3, el cual era uno de ellos. Esto significa que era uno miembro del Sanedrín, el cual era uno de ellos, y les dijo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. En la Biblia, un insensato no es alguien que no tiene capacidad mental. Claro que sabe pensar el insensato. El problema es que desprecia la sabiduría divina. El problema es que desprecia las normas morales de Dios y la disciplina de Dios, y es un insensato. Y estas personas son insensatas. ¿Quiénes son ellos? Bueno, estos que hablan aquí son los del Sanedrín, la cúpula religiosa, los gobernantes religiosos de Israel. Ahí están, por un lado, los fariseos y por el otro lado los saduceos. 71 personas, 70 y el sumo sacerdote. Estos habían rechazado de manera unánime a Jesús, pero no era cierto, porque ahí tenemos a Nicodemo.
Nicodemo, sabemos que después Nicodemo va a creer en Cristo. Pero Nicodemo era un rabí importante, un maestro importante. Quizá el maestro más prominente en Israel. Él era la excepción en medio de todo ese grupo de incrédulos y de insensatos. Aparece Nicodemo. Nicodemo. Probablemente no fue un discípulo del Señor en este momento, pero su mente creía en Cristo. Él ya había depositado su fe en Cristo. Ya había sido renacido por el Espíritu Santo y había podido creer en Cristo. A diferencia de los otros no. Sin embargo, Nicodemo no defendió abiertamente a Jesús. Habló de un procedimiento legal cuando le dice a sus colegas: juzga nuestra ley, juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho. Ni siquiera los romanos condenaban a las personas sin escuchar su testimonio. Que por cierto, de eso hablará Jesús más adelante en el capítulo 8 y veremos el testimonio de Cristo. Pero estos hombres del Sanedrín tenían una mente cerrada en cuanto a Jesús. No tenían la intención de ser imparciales, más bien atacan con firmeza a Nicodemo y le dicen: ¿eres tú también Galileo? Y mis hermanos, esto es para recordar. Recuerden que Galilea era una de las zonas del país más despreciadas por los judíos. Era una zona de vulgares, era una zona de gente sin preparación, sin intelecto, sin capacidades. Ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 4, cuando Pedro y Juan son llevados ante el concilio, los del concilio reconocen que eran personas sin letras y del vulgo. Así eran considerados los habitantes de Galilea. Y entonces le dicen a Nicodemo: ¿eres tú un vulgar como los galileos? ¿Acaso tú eres de Galilea? ¿Tú también eres Galileo? Era un insulto. Era un insulto, hermanos. Era un insulto a la persona de Nicodemo. Incluso le dice más adelante: escudriña y ve que nunca de Galilea se ha levantado un profeta. Error. Porque sí había habido profetas de Galilea en el pueblo de Israel. Ellos son los que están en un error, no Nicodemo. Nicodemo tenía la seguridad. Nicodemo sabía que primero tenían que escuchar a Jesús antes de condenarle. El problema es que primero le condenaron y luego quisieron escucharle. Y él ya no quiso hablarles. Pasaron por alto el hecho de que Jonás, el profeta Jonás, aquel que fue tragado por un pez, ¿era de dónde? De Galilea. De una ciudad cercana a Nazaret, en la tierra de Zabulón. Algunos eruditos incluso creen que Nahum y Oseas también eran profetas de Galilea. ¿Sí había habido profetas en Galilea? Sí. Ahí está Jonás. Claro, no es el mejor ejemplo de profeta, ¿verdad? Pero ahí está Jonás. Claro que había habido profeta en Galilea. Pensaba que Nicodemo ignoraba las verdades teológicas más básicas, pero en realidad estas declaraciones de ellos exponían su falta de conocimiento, pero sobre todo su falta de fe. Su falta de quitarse esas telarañas de la cabeza y aprender a confiar en Jesucristo. En sus mentes ellos ya habían tomado una decisión respecto a Cristo. No veían la necesidad de buscar, de preguntar, de investigar con Él. Simplemente ellos ya habían decidido que Cristo era su enemigo y tenían que darle muerte. Esto decidieron ellos. Lo van a llevar a cabo 6 meses después con éxito. Pero en este momento, Él los está exponiendo su incredulidad, está exponiendo su dureza de corazón, su ignorancia de las Escrituras y lo que ignoran respecto a Él. Y mi hermano, estos 4 tipos de personas están hoy en la iglesia. Hoy hay gente impresionada por la obra de Cristo.
impresionada por los milagros del Señor, porque escucha su oración y responde su oración, impresionados porque la personalidad de Cristo es grandiosa, es especial. ¿Verdad que sí? Sí, pero no te quedes con la impresión. Si no has creído en Cristo, tu vida va directo al infierno. Bueno, directo al Hades y de ahí al infierno. Es lo mismo. No pienses que por estar aquí ya eres un cristiano. No te engañes. No te engañes. Un cristiano es aquel que ha depositado en Cristo su confianza y su fe en la obra, en el sacrificio de Cristo en la cruz por él. Un cristiano, un creyente es aquel que ha dejado su vida en las manos de Cristo y le ha reconocido como su Señor y su Salvador. Un creyente es aquel que ha dejado todo por Cristo y que sabe que Cristo es su todo. Ese es un creyente. Si tú no has creído en Cristo así, mi amigo, mi hermano, estás en el camino directo a una eternidad sin Dios. Estás en el camino directo a una eternidad sin Dios. Todos estos hombres que menciona Juan aquí, que no creyeron en Jesucristo, se perdieron de una eternidad con Dios. Y están esperando el juicio del trono blanco para de ahí pasar al infierno eterno. Están en un lugar de los muertos llamado Hades, sufriendo un tormento por las obras que hicieron aquí y por haber rechazado a Cristo. Y no pienses que están disfrutando de fiesta. No, cada vez que leo un poco del infierno, más me convenzo que yo no quiero estar ahí. ¿Sabes qué es lo peor del infierno? Que Dios lo gobierna, pero que quien esté en el infierno en el futuro, quien esté en el infierno no puede tener relación con Él. Ahí lo van a ver, pero no van a poderse acercar a Él, porque Él es santo, santo, santo. Eso es lo peor del infierno. ¿Y sabes cuál es el mayor engaño de Satanás en la mente de muchos? No hay infierno. Dios no es tan malo para llevarte al infierno. Te portas bien, con eso es suficiente. Ya vas a la iglesia, mira, ya con eso la hiciste. Total, ¿cuántos no van? Tú sí vas. Y Dios por eso va a tener misericordia de ti. No te engañes. Si tú no has depositado tu fe en Jesucristo, vas directo al infierno eterno. Punto. ¿Qué tanto conoces de Cristo? ¿Qué tanto crees en Cristo? ¿Quién es Cristo en tu vida? ¿Quién es? ¿Quién es Cristo en tu vida? Algunos tuvieron intenciones buenas respecto a Cristo. No se convencieron en su fe. Dudaron. Otros se convencieron de que Jesús no podía ser el Cristo. Intelectualmente dijeron, no puede ser Él. No puede ser Él. Y simplemente respondieron de forma negativa. Mi amigo, que no has creído, no esperes más. No esperes una semana más y digas, bueno, la próxima semana yo creo. La próxima vez que el pastor hable de eso, yo sí voy a creer. No esperes más. Hoy tienes que tomar una decisión respecto a Cristo. Porque tú no sabes si mañana hay para ti. Si hay un mañana para ti. Puede ser que no. Y tal vez tú digas, no, yo soy joven, yo no estoy enfermo. Mañana voy a salir, voy a vivir. No hay ningún problema, pero eso no lo sabes. Eso no lo sabes. Será tu Señor y Salvador. Si tú aceptas a Cristo, Él será tu Señor y tu Salvador. Si aceptas como tuyo el sacrificio de Él en la cruz. No es suficiente que admires su persona, sus palabras.
Quita cualquier obstáculo y pecado que te impida venir a Cristo. Recuerda las palabras del Señor: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mi amigo, mi hermano creyente, si Cristo ha llenado tu vida de agua viva, si el Espíritu Santo gobierna tu vida, recuerda que debes convertirte en una fuente de agua que salte para vida eterna. No seas un estanque, conviértete en una fuente. Comparte con quienes están a tu lado lo que Cristo ha hecho en tu vida, lo que Cristo es para ti, porque ellos no conocen a Cristo, no lo conocen, pero tú sabes cuál es su destino si no creen en Él. ¿Verdad que lo sabes? Sí, sí lo sabemos. No podemos ignorarlo, no debemos ignorarlo. Las palabras de Jesús allí en el verso 37 y 38 produjeron un resultado en estas personas. Ninguno bueno. Probablemente el único que se salva de todos ellos es Nicodemo. Pero en ese momento tenía miedo de expresar su fe. 6 meses después lo hace con completa libertad y reconoce a Jesús como su Señor y su Salvador. Vamos a orar. Padre, conoces nuestro corazón. Conoces a cada uno de nosotros, Padre. Conoces nuestra necesidad, nuestra urgente necesidad. Y Padre, oramos por aquellos que han escuchado tu palabra, Señor, pero que no conocen a Cristo. Oramos, Padre, por aquellos que tal vez intelectualmente están convencidos de que Jesucristo es importante, pero no han creído en Él. Tal vez están impresionados con sus palabras, con su personalidad, con sus señales, con lo que tu palabra dice de Él, pero siguen sin conocerle. Siguen lejos, Señor, de ti. Siguen sin esperanza. Siguen sin reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Tú les conoces, Padre, y oramos por misericordia para ellos. Oramos porque abra su entendimiento, Señor, y tu Evangelio penetre en sus vidas, transforme sus vidas, Señor, y puedan creer en Cristo y descansar en Él. Señor, oramos porque tengas misericordia de aquellos, Padre, que hoy no te conocen. Tal vez es un hijo, tal vez es un padre, una esposa, un esposo, un amigo, Señor, alguien que amamos y que hoy está lejos de ti. Ayúdanos, Señor, a ser esa fuente de agua de vida que pueda compartirse, Señor, a otros. Que no seamos estanques, sino que seamos fuentes de agua viva, Señor. Que seamos capaces de predicar tu Evangelio a quienes no te conocen. No queremos, Señor, que lleguen al infierno. No queremos que mueran sin esperanza. Y por eso oramos, Señor, a ti, suplicándote, Padre, que seas en sus vidas. Suplicándote, Señor, que tengas misericordia de ellos y de nosotros. Utilízanos, Señor, para llevar tu Evangelio a quienes hoy no te conocen, a quienes hoy te desprecian, Padre. Que siempre recordemos el sacrificio de tu Hijo y que recordemos, Señor, que es una gracia, un regalo especial que tú nos has dado. Padre, que al recordar el sacrificio de Cristo en la cruz a través de su santa cena, Señor,
podamos venir delante de ti, Señor, a tomar los elementos con manos limpias, Señor, con corazones purificados, Señor, con una conciencia limpia, sabiendo, Padre, qué es lo que tú demandas de nosotros, vidas santas, vidas apartadas, Señor, del pecado. Tal vez no perfectas, pero sí vidas redimidas, Señor, por tu Hijo Jesús. Padre, que recordemos que su sacrificio fue la mayor muestra de amor, Señor, que tú pudiste darnos, y que no necesitamos más, porque si tenemos a tu Hijo Jesús en nuestras vidas, tenemos todo lo necesario, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos cometido alguna falta delante de ti, que lo hemos hecho. Perdónanos, Padre, si hemos pensado, dicho o hecho algo que deshonra tu santidad. Perdónanos. Perdónanos si no hicimos algo que debimos de haber hecho. Otra vez, Señor, perdón. Perdón por cada falta, por cada pecado cometido, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Ayúdanos a morir, Señor, al pecado, para vivir, Señor, esa vida santa que tú deseas de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.